conozco centros, sitios que no pensaríais que hubiera ese centro de calidad y esa atención de un entrenador. Y dices, oye, lo que se hace aquí en este pequeño centro no le tiene nada que envidiar a la boutique de lo que acabo de ver, que parece que se come el mundo. Y digo, no, a nivel de entrenamiento, nada que envidiar. Ha habido un momento en el que parece que todo lo otro forma parte de la experiencia, que lo es. Total. Es la guinda del pastel. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 87 y nos acompaña nuestro amigo Iván Gonzalo Martínez. Y no, Iván no es CEO de un gimnasio, pero sí es el CEO de su compañía Element System, que es una compañía de formación y servicios que busca revolucionar la oferta de los profesionales de la salud y el movimiento. Actualmente cuenta con 45 centros asociados en toda España y miles de entrenadores certificados. Además de un montonazo de cursos raros que tiene, Iván es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y máster en Ciencias del Deporte. Y si tuviera que, no sé, decir algunas cosillas chulas de Iván, que sabéis que me gusta, diría que es un artesano del movimiento, estratega del rendimiento, formador de profesionales y sobre todo un eterno aprendiz. Y capitán, si te quedas hasta el final, en la charla de hoy nos vas a escuchar hablar de cómo integrar la ciencia y la práctica en un sistema de entrenamiento real, cómo elevar el estándar técnico de nuestros equipos para diferenciarnos del resto de la competencia y por qué la formación continua es la única vía para ofrecer resultados que distingan a un profesional en este sector. Y el resto nos lo va a contar nuestro gran amigo Iván. Iván, bienvenido y sobre todo súper agradecido de que estés aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y más que agradecido de estar aquí y de poder contribuir un poquito a la cantidad de enormes profesionales que has traído a este podcast, que seguimos con mucho interés los profesionales del fitness. Así que muchas gracias por esa presentación y por esa parte final siempre de artesanos del movimiento y del fitness, que nos gusta mucho definirnos, aparte del componente científico, que ha pegado con mucha fuerza en los últimos años. Pensamos y nos definimos mucho como artesanos porque pensamos que ahí hay un elemento diferenciador muy importante en esta era de la hiperdigitalización de los datos, donde el toque humano y artesanal creemos que se va a valorar cada vez más. Se valora mucho, pero creemos que se va a valorar más. Igual que lo otro también se valora un montón. Así Sí. que cuéntame, Nacho, ¿qué quieres saber? Sí. ¿Qué te Bueno, podemos contar? yo quiero saber todo, porque recuerdo cuando hablamos, bueno, whatsappeamos, ¿no? Por audio, cuando te escribí, ¿no? Dijiste, ¿pero qué voy a aportar yo aquí? Digo, muchísimas cosas, ¿no? Sí que es cierto que el perfil principal de los entrevistados, aunque no todos, son CEOs, ¿no? De instalaciones deportivas, pero yo creo que tú le puedes dar una visión muy buena al CEO de una instalación deportiva desde tu perspectiva, desde este sistema, esta metodología de entrenamiento con la cual venís trabajando de hace años, ¿no? Pero, como sabes, a mí siempre me gusta escuchar el camino de las personas, cómo han llegado aquí a este momento donde están, o sea, cómo de repente decides estudiar INEF, cómo anteriormente creo que había sido deportista de alto rendimiento, o sea, cómo va evolucionando tu vida para llegar aquí hoy, ¿no? Que a mí esto siempre me inspira mucho el saber y conocer la historia de los invitados. Pues mira, la verdad es que te voy a lanzar una reflexión ahí, porque es verdad que es muy interesante. A mí me encanta leer biografías y siempre están los libros, pues el de No te pares, el de Nike, la biografía de Agassi, me acuerdo, la de Tyson, que son muy inspiradoras y muchas veces la gente nos pregunta, ¿tú cómo lo has hecho?
Y fíjate, Elements lleva ya 15 años funcionando, hacemos 15 años, de lo Wow. cual la verdad es que estoy bastante contento y orgulloso de ese pequeño bebé que lo llamábamos un proyecto personal, a lo que supone ahora. Pero también he de decirte en ocasiones que es genial a la hora de inspirar, pero hace 15 años cuando empezábamos Elements y hace 25 probablemente que tenga de carrera en el ámbito del entrenamiento, las cosas eran muy diferentes a las de ahora. Entonces, muchas veces a los entrenadores que empiezan y demás les recomendamos, oye, tómatelo de inspiración, tómatelo de motivación, pero al mismo tiempo hazlo tuyo, hazlo al contexto actual, porque puede que el camino de Iván no sea el tuyo y el tuyo sea Ujú, diferente o vaya por otras vías. Eso como reflexión. ujú. Dicho eso, pues como has señalado, yo al final vengo de un barrio muy trabajador, mi familia pues, muy trabajadoras, muy humildes, nadie estudió nunca tengo un montón de primos, tengo casi 30 primos y un montón Guau. de familia de barrio. Y pues se me daba bien el fútbol, me gustaba y bueno, pues esa línea me dedicaba a ella desde ya 11 12 años con un contrato semiprofesional, profesional y todo pues parecía indicar que ese iba a ser nuestro camino de Mm, vida, en mi caso, ¿vale? Mi padre en su época pues ya jugó al fútbol y era muy bueno, pero era pues muy bandarra y nos tuvo a nosotros muy, muy pequeñitos y como que no llegó nunca. Tengo varios tíos por ahí. Y pues tuve una lesión muy, muy potente. Yo recuerdo mucho que empecé a estudiar casi por hobby, porque me gustaba también mucho y he sido curioso siempre. Y porque mi papá, dentro de su humildad y de que no tiene estudios, como a él le pasó lo que le pasó y lo tuvo que dejar y había visto a mucha gente exactamente igual, yo era menor y entonces por contrato, me acuerdo mucho de esas reuniones en la ciudad deportiva, luego con el Atlético, una serie de clubes importantes, había una cláusula que si yo no entregaba las notas o suspendía, podía irme a cualquier otro club de Europa o de España, fíjate. qué Te bueno. estamos hablando de 12 años, 13 años. Y me alegro mucho de que pusiera esa cláusula, porque también veía a muchos de mis compañeros, nosotros que en esa época ya, con 14, 15, 16, 17, que eres profesional prácticamente a determinado nivel, pues ya se dejaba de estudiar, bueno, y yo hasta los 18 años tenía esa cláusula. Es decir, que mi padre me podía sacar, llevarme a cualquier otro club o sacarme directamente, independientemente del contrato que hubiera. Y nada, pues empecé la carrera casi por hobby, porque yo pensaba que en el primer año lo íbamos a terminar y ese año ya tuve una lesión muy grave, la famosa triada, que por aquel Buah. entonces era, pues eso, lo que suponía una triada. Me operaron, pues una operación, la verdad, me recuperé bien, cambié de club, fui a jugar, pues estamos hablando de 17, 18 años, Ah, ya 19, tenía. Ujú. jugar a segunda división, irme tal, y al año y medio, 2 años, que es ese periodo de ventana que ahora conocemos muy bien, que hay que tener mucho cuidado con las rodillas, me rompí la otra rodilla. Exactamente la misma lesión. La misma Otra. lesión, triada también. Madre mía. Y esa segunda ya fue más rebelde. Me operaron con una técnica un poco más extraña, que no funcionaba, luego hubo que volver a operar y luego ya pues ese punto de calvario de ir y de volver, de no estar ya al nivel, de tener que parar mucho tiempo, de notar que ya esto no es igual como era antes, porque pues, bueno, mi estilo de juego además era muy explosivo, de mucha velocidad y lo que era mi hobby, que era estudiar y estar en el Ujú. INEF ahí, pues poco a poco se convirtió en mi profesión y realmente la verdad es que me encanta, ¿eh? O sea, hay una parte que me encanta, las ciencias del deporte, la salud, es, una, es algo que me fascina porque pensamos que, o pienso que se hace mucho bien a la salud de las Total. personas y según avanzamos en el tiempo, por más que lo digamos, fíjate ahora cómo viene de fuerte la longevidad y la única piedra angular de todo esto que hay, que afecta a todo, a nivel de coco, a nivel de energía, a nivel de salud, en todos los órganos del cuerpo, es el ejercicio físico bien hecho. El Desde ejercicio físico luego, bien hecho. desde luego. Entonces, ese fue mi inicio. Y a partir de ahí, lo que era mi hobby o bueno, voy a estudiar porque tengo que aprovechar que me gusta esto. Y en mi familia nadie ha estudiado y en mi barrio, pues
quien no era delincuente, pues al final terminó de cajero o de tal, pues se convirtió en mi profesión. Y yo empecé además justo en esa época en la que el entrenamiento personal en España era como que empezaba a llegar. Empezaba a despertar, ¿no? El entrenamiento personal. Eso es, empezaban las grandes cadenas como Reebok, Madrid, empezaban ese tipo de centros, Homes Place, empezaron a llegar las primeras certificaciones a España, ¿vale? Pues desde la NSCA, el ACSM, los institutos de fitness. Entonces, era una época en la que la profesión de entrenamiento personal era todavía desconocida, no estaba como estipulada como tal. Sí que había ya algunos centros premium que la implementaban y que se veía como una profesión de futuro y nada, ahí que nos metíamos. De hecho, en los INEF de aquella época apenas había asignaturas relacionadas o muy específicas con la musculación en fitness. Muy poquitas. Esto he dicho yo en el podcast, yo no he entrado en la carrera a una sala de fitness. Yo hice INEF también en Cáceres y yo en toda la carrera, me parece que entré una vez a una sala de fitness. No entra más. Claro. Es increíble. Ahora que lo vemos como una herramienta Sí. fundamental para cualquier tipo de preparación física, entrenamiento con poblaciones especiales mayores, en aquella época pues, había mucha educación, había mucho deporte, se empezaba mucho con la gestión también, una parte de psicología y demás, pero lo que es el entrenamiento y estas aplicaciones Sí. que estamos viendo ahora, era como que empezaba, ya se estaba viendo, los primeros posicionamientos de la CSM, el descubrir que la sala de musculación era algo más que el culturismo clásico, que todavía teníamos ese gran hándicap o esa gran imaginería popular de, bueno, esto Sí. es Rambo, esto es Arnold, eso todavía estaba ahí. Y había unos pocos que veíamos, oye, que esto tiene aplicaciones y empezaba también la ciencia aplicada. Estamos hablando de hace unos 25 años Sí. aproximadamente. Y después tú de esa parte empiezas como entrenador y empiezas a estudiar bueno, millones de cursos con nombres muy raros, pero muy interesantes. ¿Y en qué momento llega y dices, oye, aquí hay un hueco para formar a gente en esta metodología que yo tengo en mente, ¿no? O es al revés, primero creas la metodología y creas la formación, o primero creas formaciones y luego va surgiendo la metodología. O sea, ¿cómo es todo ese proceso? Mira, el proceso, la verdad es que sí, es curioso y la reflexión siempre, ¿cómo empieza esto? Fue, diríamos, te lo diría como algo orgánico. Al final, como has indicado, yo me metí en el mundo del entrenamiento a tope, pero a tope, a todos lados, hacer todos los cursos que había, habidos y por haber, absorber todos los libros que había y practicar mucho. Eso me llevó a empezar a trabajar en gimnasios, desde gimnasios de barrio, muy de barrio, que se aprende un montón, porque Ya ves. siempre lo diré, me acuerdo que lo que ves en un gimnasio de barrio no cabe en ningún supuesto práctico de un libro y me acuerdo que creamos uno de los primeros máster en entrenamiento personal con el doctor Pedro Benito, que es mi mentor, que fue el que primero hizo una asignatura en el INEF sobre musculación y allí fui de cabeza a la primera promoción. Qué bueno. Y eso nos llevó a crear ese máster de entrenamiento personal, que ha sido también un pilar en mi formación y en mi desarrollo muy, muy importante, porque es verdad que enseñar a una persona, te hace que tus ideas se tengan que clarificar mucho, que tengas que Total. pensar sobre ellas y aplicar mucho. Entonces, después de ese máster, durante ese máster, porque al final fue casi todo un continuo, yo todavía no había terminado la carrera, y surgió la oportunidad de trabajar con 3 o 4 deportistas de muy alto nivel, muy, muy alto nivel, ¿vale? Y empezar a desarrollarme en ese mundo. Yo seguía trabajando en los gimnasios, cada vez menos, y cuando llegaron los deportistas de muy alto nivel, pues había que viajar a torneos de tenis, a torneos de golf, y bueno, pues las condiciones eran diferentes y es verdad que era un mundo también muy, muy Claro. apasionante que me permitía conocer otro aspecto que por aquel entonces no era tan conocido, porque también esto es justo la época previa al boom de las redes sociales. Entonces, por aquel entonces, pues, bueno, viajar al Tour americano, viajar a Dubái, viajar a Hong Kong y ver ese otro tipo de aspectos, otros entrenadores, era diferente ahora. Y bueno, pues tuvo también su época muy importante, pero agota al final. Viajar Claro. tanto, estar trabajando entre diario, los fines de semana viajar, luego torneos. El que es preparador físico lo sabe bien.
fútbol de alto rendimiento, al final parece que no es mucho, pero tienes que, pues eso, los torneos son fines de semana, eso implica que tienes que viajar antes, que tienes que estar el fin de semana, que viajas, que luego el lunes llegas y me tengo que poner a trabajar en otra cosa, si Tal estás en la cual. universidad. Sí, entonces, Eso, yo tuve un tiempo dedicado también a la parte del entrenamiento, de la preparación física en ciclistas, ¿vale? Y éramos feriantes, porque de vuelta en vuelta, o sea, y además las vueltas estaban con la feria y parecíamos feriantes, como yo decía, digo, es que parecemos feriantes. Y al claro, final es eso, ¿no? O sea, es muy bonito desde la perspectiva profesional, pero muy duro, sobre todo ya si ya vas teniendo familia y tal, el estar siempre fuera y tal. Eso. claro. Por aquel entonces no tenía familia, pero es verdad que pues posibles proyectos familiares y que al final notas como que te agotas o que no tienes esa misma ilusión, ¿vale? que antes, o que también pues, te apetece explorar otro tipo de cosas y hay un tema de energía y de tiempo que te requiere, en este caso, pues a mí ya se me planteaba mucho el doctorado, dar clases más en la universidad, y demás a nivel de docencia porque iba todo muy bien y a mí la docencia es verdad que es algo que me encanta. Ujú. Y, y justo en ese interim, cuando ya decidí dejar de viajar, Elements surgió como de manera natural. Fue como Qué bueno. una manera, en mi caso, yo veía por aquel entonces, igual que ahora, que hay como un montón de corrientes de entrenamiento, ibas a los congresos y de repente uno decía una cosa, otro decía otra, los profes del máster, yo veía mucha gente que venía de España, que llamábamos, gente buena, y yo que estaba ahí casi todas las clases, digo, este profesor dice esto, pero es que este otro profesor dice esto, y yo que estoy aquí veo que a lo mejor esto también puede funcionar. Y Ujú. llegó un momento que digo, oye, ¿cómo esto se puede poner de una manera que al entrenador no se le vuelva loco? Porque es lo que me decían los chicos, además, oye, Iván, es que claro, pues cuéntanos tú, ¿qué haces tú? O cómo utilizas esto que nos han dicho, que parece que es muy bueno, pero que no podemos hacerlo. Y ahí surgió Elements, la verdad. O sea, fue una manera de decir, oye, quiero algo que pueda unificar conceptos de fuerza, conceptos de HIIT, encantan, conceptos de flexibilidad, conceptos de core, conceptos de prevención de lesiones, y que eso esté engranado sin que una cosa fagocite a la otra. Es decir, Ajá. joder, si sabemos que la alta intensidad funciona y va muy bien, y sabemos que la fuerza funciona y va muy bien, ¿vale? Había un momento que es que parecía que solo barra, 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 y solo Sí. entrenar, fuerza, fuerza. Hay un momento que es, bueno, ya, pero la alta intensidad está muy bien, incluye estas cosas. Y luego viene la gente de Pilates, que tienes una cancha muy grande y tienen centros propios, y dice, oye, pero el abdomen y la flexibilidad dinámica es que a nosotros nos funciona muy bien. Y tú fíjate ahora el yoga también como está, que no te Sí. cogen pesa, que no hacen tal, y sin embargo la gente sale encantada. Y yo decía, oye, ahí tiene que haber algo. Entonces, Element surgió de esa manera y al final, pues yo supongo que como muchos de los oyentes, empiezas un proyecto, de repente montas empresa, te haces autónomo y empiezas a ver cómo funciona el mundo empresarial para el que no te preparó la universidad Ya ves. y tienes que ir aprendiendo de gente como vosotros que sabe mucho más que nosotros y empezar a andar ese camino sin una planificación muy exhaustiva, pero sí con toneladas de trabajo y con ganas de hacerlo bien en lo que nosotros pensábamos que sí que podíamos aportar mucho. En este caso es, Ahora, ahora después hablaremos más de cómo es Element y cómo está estructurado, ¿no? Pero en ese momento, cuando tú piensas, oye, voy a desarrollar una metodología y una vez que tenga la metodología, voy a pensar cómo puedo vender esta metodología y cómo puedo escalar esto, ¿no? O sea, ¿ese fue tu pensamiento o no? ¿Cómo fue ese momento de decir, oye, esto creo que es interesante, cómo lo puedo vender? Voy a montar una empresa alrededor de todo esto. Es que no es... realmente, fíjate, para mí fue, ¿qué me hubiera gustado que a mí me enseñasen como entrenador a día de hoy? Y eso es todo el MS. Y tiene que Mm, ser algo que no me limite y tiene que ser algo que pueda evolucionar. Llevamos 15 años y sigue evolucionando. Y eso es a mí algo que me encanta porque realmente si tú ahora me dices, oye, esto que viene de longevidad, mira, va aquí y aquí, pero no desmonta todo el sistema, no tengo que claro. reaprender otra vez todo o no tengo que indicar, jo, es que ahora todo es fuerza. No, vale, ¿y el cardio qué pasa? Ahora todo es zona 2 y todo
eso es, para mí, es Elements en su esencia. Y desde ahí ya surgió lo otro. Es verdad que yo había hecho bastantes cursos ya como formador cuando empezó Elements. El posgrado avanzaba, los alumnos avanzaban, daba clases para otro tipo de organismos, NSCA, Tecnogym, empresas del sector, convenciones de fitness que han desaparecido, pero por aquel entonces todavía seguían. Entonces, Han desaparecido. Ahora con Soma lo vamos a recuperar todo, ¿eh? Lo digo porque los que estáis ahí, oye, que Soma ahora va a recuperar todo lo que se ha perdido dentro de la industria. tiene muy buena pinta y este año me la voy a perder porque me coincide con un evento, pero tiene muy buena pinta, ¿vale? Sí. Ahora después hablaremos un poquito de Soma también para que la gente le entren muchas ganas de ir. Pues que tiene muy buena pinta. Entonces, ese tipo de convenciones se están rescatando. Por aquel entonces había bastantes, había Madrid, la Fitness. Entonces, llevábamos un recorrido importante y no partíamos desde cero en la comunicación de un posible curso. Y, de hecho, pues así fue. Cuando se creó Elements, se creó como un sistema educativo de formación para entrenador personal fundamentalmente. Luego evolucionó mucho a grupos reducidos, pero realmente es una herramienta que en su máxima expresión es para el profesional del entrenamiento. Y nada, lo sacamos y solo ya con la gente que nos conocía, la gente cercana, todavía tengo la foto ahí del primer curso y ves a la gente que estaba ahí, muchos tienen centros propios, varios tienen ya centros con 2, 3 centros, gente que está en universidades, gente que tiene proyectos online muy potentes, es decir, había un caldo de cultivo muy interesante. Y desde ahí hicimos camino al andar, ¿vale? Hicimos camino al andar. Ahora, si quieres, comentamos alguno de los productos que tenemos ajenos a la formación, pero ese fue el pilar y el origen de él. Sí, quiero saber exactamente cuáles son los elementos, ¿no? O sea, porque realmente hablamos de un sistema de 4 elementos, ¿no? Y esos 4 elementos, pues, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? El sistema este de los 4 elementos, ¿no? Pues el sistema de los 4 elementos, al final, un poco es una visión marketingiana y una visión personal. Al final, los 4 elementos de la naturaleza nos llevan acompañando milenios, ¿sí? O sea, hay un montón desde filósofos hasta artistas los han reflejado de una manera o de otra. Al final, fíjate, si empezamos de izquierda a derecha, que vienen así en ese orden, el elemento fuego para nosotros sería todo lo relacionado con tu acondicionamiento cardiometabólico y la nutrición. El HIIT, el cardio, cómo te alimentas, ¿vale? Ese motor que tenemos todos nosotros, ¿sí? Pasamos al elemento aire, que está relacionado con tu propio cuerpo, el dominio y control de tu propio cuerpo, ya que aparecen conceptos como la estabilidad central, el core, como aquellos ejercicios con el propio cuerpo o la calistenia, tienen ahí su bloque, el elemento aire. Vamos a la tierra. La tierra representa la raíz, la fuerza, y aquí hablamos del manejo y el desarrollo con implementos de todo tipo. Kettlebells, clubbells, barras, mancuernas, máquinas, medios isoinerciales. O sea, todo aquello que te permita desarrollar esa cualidad, ¿vale?, de fuerza con cargas. Y finalmente llegamos al último de los elementos, el elemento agua, que se basa en compensar, en complementar todos los otros elementos, ¿sí? Entonces, se basa fundamentalmente en la prevención de lesiones, ¿sí? Si queremos entrenar con intensidad y con durabilidad, necesitamos compensar a los otros elementos de manera equilibrada. Y es algo que mis rodillas me han legado para muchas cicatrices, muchas operaciones hay ahí, pero me dieron esa visión, porque como todo deportista de alto rendimiento, pues tienes ahí un hambre y una pulsión muy fuerte que a mí se me canalizaron mucho a través de tantas operaciones, inhibiciones, tener que buscar cómo salir de ellas y entender que pues, lo que ves al superatleta americano, ahora que estoy trabajando con el fútbol americano, pues ves a ese superatleta joven, sin preocupaciones, sin familia, y luego ves a la gente que te llega al gimnasio y dices, ojo, que esta persona necesita equilibrarse, necesita recuperar esa rodilla, no va a poder llegar a hacer esto, pero le podemos ayudar un montón. Y cuando lo entienden y lo prueban, dicen, esto me viene muy bien. Cuando empiezan a desaparecer los dolores y empiezan a mejorar.
Y esos son los 4 elementos. Siempre diríamos, Nacho, que nos faltaría el quinto elemento, ¿vale? Y el quinto elemento al final es el desarrollo personal. El desarrollo personal que uno tiene y la conexión que tiene con el cliente y con su entorno, ¿vale? Así que ese quinto elemento que no falte, aunque esté por ahí de manera subliminal. Qué bueno, qué bueno. Entonces entiendo que cuando un entrenador se certifica con vosotros o un centro se hace un centro asociado a vosotros, lo que sigue es una metodología en esos 4 más un elemento, ¿no? Y que sigue, digamos, y que todos siguen una misma metodología, ¿no? Para ser centros certificados, digamos, en Element, ¿no? Eso es. Por un lado, tenemos al entrenador, como has señalado, que él puede utilizar las herramientas de Elements como quiera, sea su estilo, y de repente dice, bueno, yo me especializo mucho en fuerza, me interesan mucho los calentamientos que han hecho, estos ejercicios de hombro tan chulos, pero me centro mucho en esto. Entonces, nosotros le damos la formación y ese desarrollo y luego tiene una comunidad propia que la llamamos Elementales, que ahí pues siguen recibiendo su formación, sus tips, su bolsa de trabajo y un poquito de negocio también. Eso por un lado. Esa es una vertical, diríamoslo así. Luego ya está el centro asociado, que eso ya es otra vertical, que tiene que haber recibido la formación, pero en este caso ya recibe una programación específica que incluye temas de fuerza, incluye temas de entrenamientos para grupos reducidos, muy orientado hacia esa parte, recibe temas de core y de prevención de lesiones por niveles, es otro nivel. Y aparte tienen networking empresarial, que es muy necesario, ¿vale? Y una serie, claro, es muy necesario para los centros, todas esas dudas que surgen, yo qué sé, pues ahora últimamente preguntaban pues, sobre los césped, por ejemplo, oye, ¿qué césped pongo en mi gimnasio? ¿Lo habéis probado? Porque con el auge del entrenamiento híbrido, pues está genial, vas a comprarlo, pero un centro en una población X, en Canarias, en Extremadura, en Murcia, que tenemos prácticamente en casi toda España, claro, es una duda bastante lógica porque al final dices, puesto este césped, pongo un trineo con un cerro de kilos y de repente se levanta. Claro. Y no tengo, claro, o se levanta o no rueda bien o tal. Entonces tú tienes la parte de poder acceder a toda esa información, poder acceder a, oye, ¿cómo estáis contratando? Oye, ¿qué es el Verifactu? Oye, ¿qué me recomendáis a la hora de qué aplicación de gestión podemos implementar? ¿Os ha ido bien? ¿No os ha ido bien? Y eso es un valor incalculable porque te ahorra mucho tiempo, te da un apoyo para no sentirte solo en ese tipo de decisiones dentro de tu centro y aparte pues crea una comunidad con significado sin perder tu identidad propia. No somos una franquicia, es decir, no es que poner Elements en todos lados, ¿vale? Lo coges como por algo que realmente en lo que crees te gusta y te aporta esas soluciones y al mismo tiempo tú puedes tener tu identidad de pues, este es mi nombre de gimnasio, estas son mis camisetas, no tengo que seguir todos esos protocolos y además lo puedes adaptar. Vale, mira, aquí atrás que yo tengo equipamiento, pues oye, si no tengo este equipamiento, pero puedo adaptar el entrenamiento a este otro, es genial y ya iremos progresando mejor. Total. Yo la parte de networking y de comunidad creo que cada vez más importante, no solamente en los propios gerentes, sino también en sus clientes, ¿no? Tiene que haber como diferentes comunidades dentro de una misma comunidad, como yo digo, ¿no? Nosotros, como sabes, tenemos una comunidad que se llama el Mastermind de los Capitanes del Fitness, donde es eso, donde tenemos una serie de sesiones online, de sesiones presenciales, comunidades a través de WhatsApp, donde en definitiva ponemos en funcionamiento lo que me gusta a mí llamar de la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, no piensa uno igual que todos a la vez para algo en concreto, ¿no? Y ese sumatorio de pensamientos entre todo el colectivo es muchísimo más potente que, ¿no? que el que tenga nada más que uno, ¿no? Hay veces que creemos que el que está al lado es solo competencia y cuando podemos apoyarnos muchísimo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que empezar a quitar ese estigma, ¿no? que siempre hemos tenido. Es una excelente reflexión y cuando lo ves desde dentro realmente te enriquece un montón porque en ocasiones el gestor es que no le da ni tiempo, por ejemplo, a evaluar, pues tengo que coger este equipamiento y no le da ni tiempo a evaluarlo, lo ve a lo mejor en un vídeo, se lo sugieren, pero cuando le puede preguntar, oye, ¿está funcionando? ¿Estoy utilizando este material? ¿Cuánta gente tenéis en un grupo reducido?
¿Cuánto estáis cobrando las sesiones de un grupo reducido? O llega el verano, por ejemplo, la típica pregunta, ¿tenéis cuota de mantenimiento o no? ¿Qué incluís en la cuota de mantenimiento? Es que todas son tantas preguntas que uno mismo se hace en el desarrollo de su negocio, que es genial porque de repente descubres pues, que hay una persona en Bilbao que dice, mira, nosotros no tenemos cuota de mantenimiento, pero hacemos este otro recurso de verano, este reto del verano. Hay otro que te dice, mira, pues sí, tenemos cuota de mantenimiento, pero le incluimos el regalo de una bolsa o un tal, un no sé qué, y ese tipo de cosas hacen que se te despierte la creatividad. Y siempre recomendaré que en tu propio contexto digas, vale, esto me funciona o no me funciona. Porque es verdad que la cantidad de contextos que hay a nivel del mismo tipo de centro es tremenda. Y eso también hay que saber manejarlo con vidilla. Sí. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una instalación deportiva en Montilla, por ejemplo, donde, oye, me gusta tu método, ¿vale? Me gusta la metodología de Element y quiero que mi equipo o con mi empresa o que mi negocio siga esa metodología. ¿Qué debo de hacer? O sea, ¿cómo serían los pasos para certificarme? No solamente certificarme a un entrenador, sino el negocio en sí. ¿Me explico? Pues el paso es muy sencillo. Al final necesitamos que te formes con nosotros. Si hay algún curso activo, por lo menos una persona del centro que se forme con nosotros, que va a ser la que comandará Elements, por ejemplo, en la instalación, porque entendemos que si tienes 4, 5, 6 entrenadores, que entren a veces todos de golpe o por fecha o por tal, es complicado, ¿vale? Entonces, eso es una línea. Si ya lo has hecho, que normalmente lo que nos suele pasar es que la persona ya ha venido al curso, lo ha hecho, le encanta, le gusta, dice yo quiero esto para mi centro, es la manera más habitual, pero hemos tenido varios casos también de, oye, me gusta mucho lo que veo, qué es lo que ofrecéis, puedo empezar ya con esto, aunque no haya hecho toda la formación, y lo hacemos en paralelo, ¿vale? Pues tenemos ahora 3 formaciones, pues ¿en cuál de ellas te viene bien? Esta, la otra. Venga, hazte toda la parte online y de seguimiento que tenemos después de 8 semanas. Y si no puedes venirte a esta parte presencial, hacemos una implementación y a partir de ahí esa implementación pues tiene un onboarding, ¿vale? Tiene un paquete de entrada pues, con documentos, vídeos y sobre todo reuniones. Reuniones con nuestro director de operaciones que tiene a su vez una instalación propia, que maneja grupos todos los días, que maneja software, que maneja clientes, que maneja quejas, ¿vale? Y que coordina todos los centros, es decir, sabe muy bien cuál es la casuística para ver en qué situación estás, si tu instalación ya está abierta, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Estás recién abierto? ¿Estás ya que llevas 2 o 3 años? ¿Estás que llevas 10 años y le quieres dar una vuelta de tuerca? Y a partir de ahí establecemos con él cómo es la mejor manera de empezar a introducir Elements y los grupos de entrenamiento. Te explicamos cómo es la programación, cómo se puede implementar y analizamos si en tu instalación se necesita algún tipo de adaptación, porque los grupos reducidos hay instalaciones que tienen un montón de este material, otras que no. Y a partir de ahí, a funcionar. O sea, es relativamente sencillo. Funcionamos con una licencia de uso. Sí, perdón, sigue. ¿Vale? Funcionamos con una licencia de uso mensual y el primer año sí que te pedimos un compromiso de 6 meses para que por lo menos veas lo que supone y dé tiempo a desarrollarlo y ya está. Y con eso empezamos a funcionar. Las formaciones son entre online y presenciales, ¿no? Tienes como formación online presencial muy larga. ¿Cuántas horas? O sea, ¿cómo se estructura esa formación? ¿Un año entero? El curso de certificación en sí, ¿vale? Tiene lo que sería pues, un fin de semana inicial online y en directo, ¿vale? Que va precedido de una previa, luego un post de ese fin de semana donde dejamos un par de semanas para que la gente asimile la información, se meta en la plataforma, hacemos seguimiento. Luego tenemos un fin de semana presencial muy intensivo que realmente nos gusta un montón, siempre que se pueda, y es diferenciar, ¿vale? Todo el mundo me pide que lo saquemos solo online y todo el mundo, y ahora que voy a Sudamérica otra vez, y todo el mundo, habrá algún momento que lo hagamos, pero siempre lo digo, o sea, y lo veo a diario con mis alumnos, yo te puedo explicar lo que es un swing con kettlebell, te puedo explicar un calentamiento dinámico, pero cuando lo haces, lo vives y te empiezo a corregir y ves estos detalles, y dices, vale, esto es otro rollo, ahora no total. Ahora no me duele la espalda, ahora noto el hombro. Hostia, ¿cómo, perdón, ¿cómo cuesta?
esto de que me está diciendo, o esta variante, qué interesante. Y eso está en continua evolución. O sea, de hecho, en los últimos años está repitiendo mucho alumno, tiene esa opción porque quiere repetir. Los que lo hicieron hace más de 5 años, tenemos ahora un montón de gente que dice, ¿puedo ir otra vez a hacerlo, Iván, que veo que habéis cambiado? Sí, por supuesto, venís. Entonces, Totalmente. después de eso, 8 semanas de seguimiento donde repasamos otra vez. Creo mucho en ese concepto de aprendemos un montón, te meto un pelotazo de información, pero luego la repasamos. Y creo mucho porque al principio no era así y entonces la gente salía Se dispersaba. con un montón de datos y es verdad que tampoco había tanta información como ahora, entonces la podía asimilar mejor, pero hay que repasar, hay que afianzar. Y una vez que terminas eso y superas unas pruebas de evaluación, ya te certificas como entrenador Elements. ¿Vale? Ese sería nuestro proceso formativo. Los centros, aparte, tienen de manera específica dentro de su licencia de uso, aparte de las programaciones, de los networking y de su webinar, tienen un apartado específico técnico mensual también, donde van recibiendo de cada elemento criterios o detalles importantes o actualizaciones a tiempo real. Qué bien. Sí. Anteriormente, antes de poner la grabación, hablábamos de la compra que ha hecho Vivagin a Synergin y cómo Vale. se está, digamos, comiendo el mercado, ¿no? Un gigante. Dentro del mundo del entrenamiento personal está todo muy atomizado, ¿vale? O sea, son muchos pequeños operadores con 1, con 2, con 3, algunos con 4 centros. Pero cada vez más damos la vuelta a la esquina y tenemos un centro de entrenamiento personal en grupo, damos otro, tenemos otro y empiezan a nacer como setas, ¿no? Y llega un momento donde cuando hay muchos, es decir, cuando el océano empieza a hacer rojo, o empiezas a espabilar o vas al hoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo un centro Element puede competir con estos y cómo puede ser un elemento diferenciador? Y si lo es, ¿no? Y si lo es, ¿cómo estáis notando en los centros que se unen a vuestra red que en definitiva, porque esto es muy bonito todo, pero al final lo que tiene que subir es la cuenta de resultados, ¿no? Es decir, la pasta que me queda al final del año, ¿no? Entonces, ¿esto lo notáis? O sea, que conforme van pasando estos centros, van pasando el tiempo con vosotros, van cogiendo esa metodología, no solamente metodología de entrenamiento, por llamarlo de alguna forma, sino también de gestión, entiendo, y digamos de todo está alrededor de una instalación deportiva, ¿esos centros cada vez son más rentables o no? Esa es una gran pregunta. Fíjate, creo que el año pasado, entre el año pasado y este, ha sido el año que más gimnasios he visto. He visto y he visitado. Me encanta entrenar y me encanta verles y tengo la suerte por las formaciones y por todos los centros que hay de poder visitar allá donde vayamos. Y he de decirte que este año han crecido prácticamente todos, y sin el prácticamente, todos. Y hay varios que están abriendo su segundo, su tercer centro. Y o buscando ampliación, porque no les caben los clientes. Creo que hemos vivido esa revolución post-COVID, pandemia, que parecía que el online iba a ser la panacea y que se iba a quedar y que está ahí, pero que ha habido una vuelta masiva de gente buscando salud, buscando entrenamiento y buscando entrenamiento que puedan aplicar o que no les lesionen, te diría, ¿vale? Hay una gran parte de gente que tiene a esos operadores grandes y que van a estar ahí. Y de hecho, será cada vez más frecuente estar apuntado a un gimnasio, como los que hemos mencionado, que vale 30, 40, 50 euros, y estar apuntado a otro gimnasio cuya cuota sea 100, 90, 120, porque se van a complementar mucho entre ellos. Y a día de hoy te diría que hemos vivido uno de los mejores años en cuanto a aperturas y desarrollo, y a nivel de entrenamiento personal que hubo hace 3 o 4 años como una especie de parón, oye, esto no es rentable, todo el mundo a grupos reducidos, este año varios centros me han dicho que de nuevo están recuperando números o están muy bien o lo están volviendo a promover. Ahí te diría que sigue siendo clave ese boca a oreja en los pequeños operadores, sigue siendo clave. Lo analizamos hace poquito con Harvit y sigue siendo lo que primero mencionan entre unas 10.000 encuestas que han hecho, el primer canal. Oye,
Es decir, que tu servicio sea bueno. Yo siempre lo Ujú. diré. A mí que me encanta comer, siempre diré que puede haber un montón de marketing, pero que cuando vas a comer a una estrella Michelin o a tal restaurante que te han recomendado, si la comida que te dan no es buena, o sea, realmente no es buena, te gustará, pero irás una vez y no Sí. pondrás una buena reseña. Entonces, el entrenamiento al final, que es lo que hacemos nosotros, tiene que ser bueno o muy bueno o excelente, Ujú. porque hay mucha gente que tiene acceso a ello en Internet y ve cosas, pero todavía sí hay un margen de mejora tremendo, en mi opinión profesional, ¿eh? En mi Ujú. opinión profesional. Y el otro dato es que se está incorporando un montón de gente de 35, de 40, de 45 años, porque hay una presión muy grande y esto ya del ejercicio es bueno, se ha extendido Y y ya tanto. el ejercicio es bueno, es, oye, el ejercicio de fuerza, haga usted, en el caso de la mujer lo vimos por todos lados, haga usted ejercicio de fuerza, que no vale con pasear, que no vale con... que ese mensaje que caló durante mucho tiempo de paseadores están llenos los hospitales, siempre lo digo, ¿vale? O Total. sea, La está mucho verdad mejor. que ahí hemos metido un gol, o mejor dicho, la comunidad médica nos ha metido un gol, no a nosotros, sino a la sociedad que nos ha revertido a nosotros. Genial, ¿no? Porque el que la gente diga tengo que hacer entrenamiento de fuerza, o sea, coño, a ver, espérate, porque antes te decían, no, vete a pasear, o vete a, ¿no? Entonces ahora yo creo que, ostras, esto nos está viniendo francamente bien y si lo sabemos aprovechar, que creo que le estamos dando forma, cada actor, digamos, cada operador o cada tipo de operador a su forma, ¿no? O sea, porque está claro que cada uno tendrá que, bueno, aportar de la forma que pueda aportar, ¿no? Según su modelo de negocio, ¿no? Y esto que tú decías de oye, estoy afiliado a a dos tipos de gimnasio, yo lo veo 100% también, ¿no? Que cada vez va a ser más así, ¿no? O sea, que Es tremendo. totalmente. Y te diría que cada uno en su contexto lo sepa aplicar y lo sepa llevar a su nicho de clientela. Desde qué tipo de Ujú, servicio, que, porque a veces veo que se copian muchos, unos ven, pues yo estoy en Madrid y hago esto, o veo estos que están en Madrid, o veo que estos están allá. Eso te da muy buenas ideas, pero de repente analiza bien esta población que tienes tú, de 5 de 10.000, ves qué clientes tienes y ya te digo, es que conozco centros en pueblos, en Pilas, en tal, en sitios que no pensarías que hubiera ese centro de calidad, además, o sea, ujú. en configuración, en equipamiento, y esa atención de un entrenador que dices, oye, lo que se hace aquí en este pequeño centro no le tiene nada que envidiar a la Tal boutique de cual. los que acabo de ver que parece que se come el mundo. Y digo, no, no, a nivel de entrenamiento y de atención a ese cliente, nada que envidiar. Y eso Sí, está muy bien, porque tú pones un sí. servicio de calidad mundial a un cliente que está ahí y que cuando lo recibe de repente dice, esto es otra cosa. Sí, muchas veces nos creemos que simplemente por coger un local chulo, con una decoración mega y con un tal, vamos a funcionar. Y ni mucho menos, ¿no? Yo siempre digo, hablo de los pilares, ¿no? Que hacen que un negocio funcione. Y evidentemente el servicio, ¿vale? Que es lo que arrojáis vosotros, es vital, ¿no? De cómo entregamos ese servicio, ¿no? O sea, si al final el cliente no consigue los resultados que busca, mal vamos. Y esa, digamos que es lo principal, ¿no? Y si lo consigue, además, sin lesionarse, pues mejor. Y si lo ¿no? O sea, todas estas cosas que son básicas, que muchas veces las pasamos de largo, ¿no? Largo, eso es. Ha habido un momento en el que parece que todo lo otro forma parte de la experiencia, que lo es, y Total. es la guinda del pastel, pero el pastel tiene que estar. Porque además la gente, el cliente cada vez sabe un poco más de entrenamiento, eso Sí. también lo notamos. Ya ha pasado Mm. por algún centro que otro, ya ha tenido entrenadores, ha visto al típico influencer o a la típica influencer que cuenta tal o cual, y tú como profesional tienes que estar puesto en eso. Y Sí. cuando le das esa seguridad, le das esas herramientas y descubre contigo un camino de movimiento y de salud, de repente dice, espera, esto sí que Mm. lo vale. Y Sí. estos resultados, y va a ser el que le va a decir al vecino, y el vecino le va a ver, oye, y esto, mira, que estoy yendo ahí, estoy yendo al otro. Y lo hemos Sí. visto muchísimo. Yo siempre le digo muchas veces a los gerentes que empiezan el árbol de Navidad por los adornos. Mm.
Tal cual. Digo, espérate. Eso es un adorno y esto también otro adorno. Quítaselos todos, ¿vale? Vamos a hacer ahí un tronco bien chulo. Una vez que tenga un tronco bien chulo, vamos a ponerle una ramita guapa y después le pondremos los adornos. No pienses primero en los adornos antes de lo que es el árbol en sí, ¿no? Entonces, para mí esa es... A ver, en Madrid, una boutique muy, muy importante que estuvo cerrada prácticamente 4 o 6 meses y que no se sabía que estaba cerrada, yo lo sabía y desde el primer momento no tenía muchos clientes, pero parecía que sí, porque todo lo que rodeaba a nivel de producción, de imagen, era como genial, nunca funcionó, Mm, los números no salían, estuvo cerrada 4 o 5 meses hasta que se traspasó a otro sitio y mis alumnos me preguntaban, que venían aquí de otras ciudades, oye, ¿puedo ir a pasarme a este? Es que no, que está cerrado, pero ¿cómo que está cerrado? Seguían funcionando las redes, seguía funcionando todo. Tú fíjate hasta dónde se puede llegar y al final lo que has señalado, si no hay cliente y el cliente no va y no sí. paga y no está contento con lo que hace, que es el ejercicio, lo que siente, lo que nota y ese beneficio que tiene, no repetirá o se irá Tal cual. a Nosotros, otro lado. nosotros hablando de boutique, ahora mismo tenemos nosotros un centro multiboutique en Traspaso también, que tú ves las fotos y los vídeos, es impresionante y dices, Dios mío, esto cómo no puede funcionar, ¿no? Claro, no funciona porque está vacío por dentro, o sea, porque no tiene lo que Bueno, tiene que tener. Fin, o sea, no, por muy bonito que sea, por muy instagrameable que sea, por muy no sé cuánto, no vale de nada, ¿no? O sea, yo para mí hay como varias cosas imprescindibles para que funcione un negocio. Ojo, que tampoco es... uno de los pilares, evidentemente, es que el servicio que entreguemos tenga pies y ojos y cabeza y que esté bien parido, ¿no? Pero sí, luego la parte de gerencial de atrás es también vital, ¿no? O sea, si no hay sí, una pues, recurrencia en los cobros, si no hay una serie de proceso de inducción del cliente, si no hay seguimiento no sé cuánto, o sea, si no hay cosas que tienen que estar sí o sí, pues oye, también puede ser que no llegue a éxito. Entonces hay como 3, 4, 5 pilares que son indiscutibles, que si se aplican, oye, tenemos muchas más probabilidades de éxito que no, ¿no? Entonces, totalmente. Y ahí siempre diré también que esos dos pilares son clave. Y en nuestro sector, tradicionalmente, como has señalado, si no nos llevaban a la sala de musculación, muchas veces el apartado gestión se quedaba muy cojo. Pero además ahora con la llegada masiva de lo digital, de los datos, de las apps, del cuidado del cliente, todo ese multicanal, pues igual tampoco estábamos muy preparados y tienes que ir mm, aprendiendo y evolucionando sobre la marcha. Pero sin olvidar que el trato al cliente, para mí, o sea, el trato y el cuidado del cliente es fundamental, fundamental. Y no olvidar tampoco que los centros de entrenamiento, por pequeños que sean, siguen aportando un montón a cualquier cliente respecto a lo que tiene en casa. También me decían mm, muchos, pero online, yo entreno en casa, digo, pero bueno, ¿qué casa tienes tú? ¿Vale? ya, Antes te he dicho, yo tenía, porque ha llegado una pequeña bebé para quitarla y plantar ahí su bandera bien merecida. Yo tenía en mi casa un pequeño gimnasio, veis que aquí tengo ahora una pequeña reestructuración de material, pero lo tengo. Ni de cerca puedo entrenar como entreno en una sala de cualquier gimnasio, en una sala de fitness. Y eso que aquí tengo cosas que las ves y dices, joder, es una máquina inercial, varios ergómetros, que te lo tengo un montón de cosas, porque es mi pasión y lo que me encanta, pero no puedo entrenar ni la mitad de bien que en cualquier gimnasio. Y cuando el claro. cliente, oye, en casa tenemos un complemento, pero luego hay que salir a estas instalaciones que son maravillosas y que son un sueño para los que vivíamos el fitness hace 20 años, las instalaciones de Sí, ahora, es un parque de atracciones, y eso es genial al coste que tiene. Entonces hay que aprovecharlo al máximo posible. total. Oye, ha hablado mucho de cómo tiene que ser el servicio y cómo son esos 4 elementos con los que trae vosotros y con vuestra metodología. Ha hablado que habéis hecho un estudio de que una de las principales fuentes de atracción de clientes es a través del boca a oreja, ¿no? Pero que otras líneas, hablando ya un poco, oye, hablemos también un poco de marketing, ¿no? De qué cosas crees que en un centro de entrenamiento o qué acciones hacéis para captar clientes, ¿no? Porque el boca a oreja está bien, pero oye, yo en mi opinión creo que hay que hacer otro tipo de acciones, ¿no? Para esa atracción de clientes, ¿no? Fíjate, ahí, Nacho, cada centro es muy particular, es Mm, muy, muy particular. Entonces, somos
principalmente prescriptores del servicio técnico y tenemos gente en determinadas ciudades, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona es algo casi obligatorio el hecho de tener un sistema de captación muy potente porque estás compitiendo contra todo tipo de players en la misma calle, prácticamente con unos alquileres elevados y con una presión desde centros muy especializados hasta centros enormes que ya tienen sus propias boutiques, ¿vale? Entonces sí que tienen que hacer una captación mucho más allá de lo orgánico. Tenemos eso. Hasta tengo clientes que este año, en el 2026, finales de 2025, han decidido quitarse de las redes sociales. Algo que tú Qué piensas bueno. que es impensable porque no les aporta, les desgasta mucho y están literalmente con lista de espera. Alucina. Cuando me lo comentaban, pero literal, ¿eh? Y tú ves algunas redes sociales de determinados centros, yo les conozco desde dentro y son justo lo opuesto a lo que te comentaba antes. Dices, pero este centro pequeño, estos que no hacen nada, estos que parece que no hay ningún anuncio, y hablas con ellos o les visitas, oye, ¿cómo vas? No me cabe más gente, necesito un local más grande, porque no me cabe más gente, porque lo tengo lleno. Entonces, el servicio de captación te diría que es clave en determinadas ciudades y que ahí... Quizá a ver si a ver si soy capaz de predecir esos centros que no caben más gente, que se quitan las redes sociales, son los que son autoempleo, donde están ellos solitos. Yo me lo guiso y yo me lo como. Quizá, ¿no? O no. Y centros grandes quizá ya tienen que ir más asociados a campaña, a captación, a llenar todos los huecos porque tienen varias salas, o no tiene esa correlación. En parte sí. Nosotros, la mayor parte de nuestros centros son o pequeños o medianos. Grandes centros no tenemos asociados a día de hoy a LMS por el carácter tan, te diría, específico, cuidado y de nicho que tenemos muy enfocado y esto hay que hacerlo bien. Es verdad que hay varias cadenas muy importantes de España que se forman con nosotros también, a sus entrenadores y que han apostado, llevan ya 5, 6, 7 años algunas, apostando porque sus entrenadores personales y grupos reducidos se formen con Elements y luego ya le dan su toque, venga, esto ajusta a nuestra cadena. Y es que es otro juego completamente diferente. Pero sí, normalmente nos movemos aproximadamente entre 2 a 5 trabajadores en plantilla, o mucho más. Y es verdad que ya tengo que ahora varios, el año pasado, 2024, 25 y 26, están empezando con las segundas, terceras aperturas. Y algunos una ampliación, porque se han quedado pequeños. Ya tienen como desarrollado ese modelo de captación a nivel local, de mucho manejo del sistema y llegan a la conclusión de que tienen un tope por determinado tipo de horas, ya no pueden llenar más. Hay unas horas valle que no se consiguen llenar del todo y el crecimiento lógico es o abro otra instalación en la misma ciudad posiblemente o cerca o en algún sitio que conozcan que puede funcionar bien o similar al suyo, o necesito un local o ampliar este local un poquito más grande y ahí varios, fíjate lo que han directamente hecho, y estos son 3 centros en concreto, quitar todo tipo de oficinas, todo tipo de fisioterapia, todo tipo de nutrición, ese tipo de salas que era eso, todo fuera. Una recepción muy pequeña o nula, tener amplitud para poder meter al cliente de manera cómoda dentro de que no es un centro enorme. Sí. Todas esas cosas que parece que te aportan y tal, todo eso fuera. Y coger metros ahí, de repente decir, joder, me caben 3, 4 clientes más en todo este tipo de grupos y se nota bastante al final del mes. Eso se llama, Iván, al zapatero su zapato, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, no te metas en tanta fregado. Tienes una instalación tan pequeña en tener 18. Que no, que tú qué eres, de entrenamiento. Sí. O sea, ni los centros que son súper grandes, con no sé cuántos miles de metros, son capaces de trabajar la multidisciplinaridad, que queda muy bonita, pero es tan difícil hacerla funcional que hay veces que tienes que centrarte en lo que sabes hacer bien y hacerlo mejor, ¿no? O sea, eso le quiero transmitir yo muchas veces a mi cliente. Lo que haces bien, hazlo mejor y optimiza tu centro para esto. O sea, si tienes 150 metros, que tenga 140 dedicados a la parte de entrenamiento y 10, bueno, igual no tanto porque tienes que tener vestuario y todo rollo, pero así, tal cual. Tal cual.
Tal cual. Y a veces, fíjate, le dan una vuelta a la sala o lo que te digo, un hueco que estaba por ahí, le empiezas a dar una vuelta incluso a la configuración de la sala, que nos ha pasado este año. De repente dices, no, pues pongo este rack que es un poco más pequeño, quito esto que está bonito, que lo puse en su día cuando lo puse, que mola un montón, pero de repente es verdad que cojo, lo quito porque me ocupa mucho más espacio de lo que yo pensaba y pongo estas 3 cosas que las utilizo mucho o que las puedo colocar y Sí. se abre un espacio y de repente dicen, ya tengo 2 clientes más aquí. Y empiezan a liberar horas, empiezan a poder meter entrenadores para determinado tipo de horas o abrir servicio en esas horas valle de que haya 2 o 3 entrenadores o 2 o 3 personas entrenando cuando no hay un grupo funcionando a tope. Y eso lo hemos visto también ahora mismo 3 o 4 veces. Pero ya te digo que son centros entre medianos a pequeños, Tal todos cual. ellos. No sé si hay, Iván, algún factor en común, ¿vale? Cuando empiezas a trabajar con centros, cuando haces entrenamiento en company o formación en company, no sé si hay algo que corriges porque todo lo hacen siempre mal. No sé si me estoy explicando, ¿no? Algo como algún error que digas, tío, esto es de libro porque siempre lo hacen mal. Es una buena pregunta. Perdona, capitán, que te interrumpa en el mejor momento de la entrevista, pero no quería dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Sabes lo que le pasa a muchos gimnasios cuando hablamos de marketing? Normalmente se dedican a hacer algún post en redes sociales, a hacer algún flyer o, ¿por qué no?, algún anuncio loco en redes sociales sin ningún sentido. Y normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Es que los resultados suelen ser cero. No hay estrategia, no hay planificación y por lo tanto no hay resultado. Nosotros, MPG, somos la primera agencia de marketing especializada en la industria del fitness. Hemos trabajado ya con cientos de gimnasios y sabemos muy bien cómo atraer y fidelizar los clientes en tu gimnasio. Así que, oye, si quieres saber cómo se hace y cómo se juega en primera liga para captar y fidelizar clientes, puedes contactarnos, que te vamos a ayudar seguro a poner tu gimnasio en el mejor lugar. Nos vemos y seguimos con el podcast. A mí me decían en la universidad, en el calentamiento no se consiguen objetivos. Y en un momento digo, espera, depende cómo calientes y lo que hagas, nosotros conseguimos un montón de cosas. Y es a veces con una seña de identidad, de, bueno, esto es pérdida de tiempo. No, pero espera. ¿Y esto que ya estamos sudando es calentamiento? Sí, todavía es calentamiento. Prepárate para la parte principal. Pero te diría que no, que en general, en ese sentido, sí que ha habido un cambio de paradigma. La gente cada vez está más formada. Y dicho eso, te diré que a lo mejor estamos ahora en una fase en que la gente se piensa que sabe mucho por mirar muchos vídeos. Y en la práctica hay un montón de cosas que se pueden mejorar. Te diría que ahora mismo el mirar tanto vídeo, el mirar tanto curso online sin alguien experto que te corrija o que te vea desde fuera, hay muchos detalles que cuando los pruebas dices, esto realmente es diferenciador, esto yo no lo estaba haciendo así, o esto no me lo habían explicado, pero te piensas que sí. Eso te diría, y yo creo que nos ha pasado a todos igual, a nivel de gestión igual, no, pues yo utilizo este programa, utilizo este otro, y llega alguien que sabe, te dice, no, mira, para tu centro, este está muy bien, o esto que estás haciendo de esta manera, si lo haces de esta otra, lo automatizas, mandas este correo, tal, está mejor. Y necesitas a alguien a veces que te dé ese cable desde fuera. Pero en general no te diría que hay algo común que sea mal. Y en esta era de la inteligencia artificial, de todo lo artificial, ¿no? A la hora de buscar un buen entrenador, ¿dónde te fijas más? ¿En que tenga ese conocimiento técnico o que tenga esa capacidad de conectar, de seducir, de apoyar, de motivar al cliente, ¿no? O sea, ¿dónde está el equilibrio? No hay un equilibrio. Siempre cuando se habla de equilibrio, puedes tener ambos perfiles y ambos funcionar. Ahí te Mm, diré o sugeriría siempre respetar tu estilo propio y, por supuesto, en esa era de la información y de lo digital, los artesanos van a estar cada vez más demandados y lo estamos notando. Y hay una corriente fuerte ya de
quiero hablar con una persona, quiero que me conteste una persona y no un bot para Ujú. determinado tipo de cosas. Y en estos centros, ojo que cuando tienes 8.000 socios, muy difícil. Pero en este tipo de centros cada vez me llegan más porque hemos tenido el paso de muchas automatizaciones, muchos correos, muchos WhatsApp y empezar a llamarme a los directores o a unos entrenadores y tal y decir, joder, Iván, sí, pero resulta que luego el cliente nota mucho que no es su entrenador o que no es ese detalle que siempre está, ¿vale? Que me ha preguntado porque hemos tenido una carrera, porque hemos tenido un Irox, porque resulta que en el entrenamiento mi cliente me dijo que su hija estaba de examen y cuando le pones el bot se nota y dice, no, pero quiero hablar con... Ya. Entonces, te diría que tiene que apoyar mucho al entrenador, pero que el toque personal se va a demandar mucho en determinado tipo de instalaciones. Y me remito, fíjate, al nuevo crecimiento que está teniendo Pilates, que está teniendo Barre, que está teniendo yoga, que son centros muy poco tecnológicos en ese sentido, por no decirte nada. Y se basan en la experiencia del movimiento y en ese crear pues esa sensación de comunidad de grupo, pero a través de algo que me aleja a veces de tanto digital que tengo en el día a día. ¿Este año has estado en FIBO tú? Creo que no, No, ¿no? no. Casi todas las marcas potentes de Pilates ya es el Reformer y la pantallita con el Reformer para hacer los ejercicios. Digo, hostia, tío, me cago en la leche, ¿no? O sea, un poco en contraposición a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues yo creo que el Pilates de aquí a nada va a perder muchísima esencia, ¿vale? Sobre todo en este tipo de centros donde al final el entrenador va a ser el tío que está ahí en la pantalla y donde el monitor está un poco dinamizando la clase, ¿no? O sea, se va a perder mucho desde ahí o se está perdiendo ya, ¿no? O sea, que en toda esto. Claro, pero tú fíjate, Nacho, es una reflexión muy buena. No sé si lo viviste cuando, porque esa corriente en FIBO ya la hubo con las clases digitales, muchos gimnasios. Te voy a poner la clase de spinning digital, te voy a poner entrenamiento digital. En pandemia entró Apple como player súper grande, entraba Netflix, que se decía que iba a tener una plataforma de entrenamiento en casa. Y lo que vivimos es, vale, tuvo un auge, tuvo una situación, pero cada día estamos más en una habitación, cada día estamos más conectados y hay una corriente muy, muy grande. De hecho, han salido a finales de año varios posts de Nueva York, de tal, de el nuevo lujo es estar offline, con creación de gimnasios offline. No digo que el otro no esté porque llega una generación muy potente, pero es verdad que hay algunas situaciones en las que esa polarización es clave. Yo no sé si alguna vez has intentado seguir una clase de yoga mirando una pantalla, una clase de pilates mirando una pantalla, habrá gente que te vaya bien, pero hay gente que dice, oye, espera, o sea, no puedo estar haciendo así, así, a ver qué hace Sí, ahora la profesora, gira la pierna y tú estás aquí y tal, sin verla, sin que me corrija, sin sí, y tal. total. Entonces, esas dos cosas. Pero el movimiento más puro, el entrenamiento más puro, esa corrección y ese entrenamiento que te conecta con los de al lado, con ese esfuerzo. Fíjate, Aerox es muy simple, ha crecido un montón y es muy simple, pero se basa mucho en entrenamiento y si te fijas no hay muchas métricas ni tecnologías. Es un trineo, es correr, es esfuerzo y luego ese ambiente competitivo y tal, y fíjate el crecimiento que ha tenido. Entonces, Bueno, yo creo esas que el crecimiento de Irox, en mi opinión, viene por tres pilares. Igual me equivoco, ¿eh? Uno es la comunidad, la fuerte comunidad que crean. Otro es la competición contra uno mismo, porque tú vas a una competición de Airo y cada uno está ahí como loco con su tema y con su historia, ¿no? Entonces creo que eso refuerza mucho. Y luego el marketing que tiene detrás, ¿no? O sea, esos tres pilares para mí creo que son fuertemente importantes. Entonces creo que lo que es la parte de comunidad es súper importante que en cualquier instalación deportiva, gimnasio, entrenamiento personal, o sea, trabajemos la comunidad dentro del grupo, del centro. Y por otro lado, la parte de reto, de competición, de no sé cuánto, yo creo que tenemos que promover esto, ¿no? Y si a eso le sumamos la parte de ritual, que no sé si lo trabajáis, a mí me encanta la parte de ritual. O sea, que dentro del centro tiene que haber una serie de rituales que hagan que se sientan parte, ¿no? Que esto un poco lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo decías? Los que pertenecen a vuestra comunidad, los elementales, ¿no? eso Elementales, es. ¿no? Que las mías son los capitanes, ¿no? Esa creación de comunidad y de ritual dentro de una comunidad, ¿no? O sea, siempre se hace esto porque nos genera
esto, ¿no? Hay una chica que entrevisté en el podcast que se llama Monse de Fit Lobas, que tiene una serie de rituales en sus centros súper chulos. O sea, no sé si ¿me ha dicho que la conoce o no? Hombre, claro que la ¿Sí? conozco. ¿Sí? Monse se formó con nosotros y sus entrenadoras y durante ¿Ah, un sí? tiempo fueron Pro Elements. Sí, son unas maravillosas personas profesionales y tienen un Sí. proyecto súper Tiene un bonito. proyecto súper chulo, ¿no? Y parte de eso está la comunidad, parte de eso están los rituales, parte de eso... O sea, hay como cosas que son inmateriales, que no tenemos en cuenta, pero que de repente ves un modelo de negocio que funciona, te pones a analizarlo y dices, ah, mira, tiene una parte fuerte de comunidad, ah, tiene una parte fuerte de no sé cuánto, oh, hostia, y dices, ¿no? O sea, no Sí, solamente es lo que haces, sino cómo entregas lo que haces. tal cual. Y es verdad que cuando las dos cosas se fusionan, hay éxito, hay continuidad y hay desarrollo. Así que es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Qué bien. Oye, ¿cómo va? Yo, muy bien, no sé si quieres comentar algo más, pero creo que hemos expuesto un montón de cosas interesantes y la verdad es que Sí. encantado además de conocer tus impresiones sobre ese tipo de herramientas, de rituales que son claves en el fitness actual y en el que se viene. Sí. A mí sí me gustaría un poco mirar hacia el futuro, ¿vale? Y ver cómo ves el crecimiento de Element y cómo ves el crecimiento de forma paralela el modelo, bueno, el modelo que más, digamos, impulsa a Element, ¿no? Que quizás son los centros boutique de entrenamiento personal y en grupo, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese crecimiento tanto por un lado Element como esa tipología de centro? Pues mira, a ver, Elements el reto ahora sí que nos vamos a abrir al mundo online a nivel de formación, probando otro tipo de plataformas formativas como School, como Hotmart, que están promoviendo por un lado esa sensación de comunidad y por otro lado pues esa llegada amplia también a otro tipo de mercados que se pueden facilitar y ahí la inteligencia artificial es genial porque me escucho a mí mismo ahora dando clases en portugués, en inglés, con mi voz, y eso es posible y eso es verdad que te abre un mercado para el que anteriormente a lo mejor te notabas limitado, ¿vale? Y Sí. mira que sigo estudiando inglés, pero ya sabéis cómo es nuestro Spanglish tradicional y vamos con ello. Y eso se ha facilitado, eso por un lado. Luego hay otra línea que nunca habíamos explorado, que es la llegada a través de Elements al cliente final, no tanto al centro del profesional, Ah, abierto un programa que acaba justo de empezar para gente con dolor de rodilla y con problemas y con artrosis, algo que conocemos muy bien, que lo hemos arrastrado y que hay una necesidad grande, hay grandes amigos que tienen modelos de negocio en esa línea de, bueno, cogemos al cliente que está en su domicilio, que está en otro país, que no puede entrenar con nosotros, pero que necesita o que tiene algún dolor y que no encuentra esa solución o por tiempos o por recursos y lo estamos iniciando y ahí la estrategia de marketing es completamente diferente. Sí que hay una estrategia potente de captación, una línea en la que se inician las redes sociales diferente a cómo es la línea de Elements, porque ahí sí que se ha iniciado con ese objetivo y ese cliente final más que el profesional. qué Y bueno. esos son los dos grandes retos de Elements que te diría fundamentalmente. Y luego, a nivel de sector, eh, probablemente creo que la integración de estas herramientas digitales masivas con un toque personal va a ser la clave, porque van a llegar un momento en el que todos los mensajes te suenan muy parecidos, todos los emails y todas las contestaciones que recibes te suenan muy parecidas. Entonces, cuando recibes tanto, llega un momento que te dejas de suscribir a esa newsletter que tanto te interesaba, las comunicaciones del gimnasio, y dices, bueno, si es que es falso, si es que es automático, si es que Sí. está muy bien, pero creo que como ya se hace siempre, o le das un toque, o le das esa vuelta, o le das esa personalización en determinado tipo de centros, o se difumina. Eso, por un lado, esa integración digital con criterio.
y luego seguir ahondando en nuestra profesión en el sentido de tratar de encontrar los métodos más efectivos ¿vale? Es decir, no sé, podría poner un ejemplo de hace poquito que estuvimos explicando en un gimnasio muy especial en longevidad, que va a subir precios, que va a abrir una cámara específica dentro del gimnasio solo para recuperarse, solo para hacerse una apuesta potente, en la que me pidieron explicarle a los propios clientes por qué la fuerza y determinado tipo de fuerza era importante. Y investigando y haciendo, de repente digo, oye, espera, es que puedo cogerte un programa de alta intensidad de fuerza con determinado tipo de cargas y de máquinas, ¿vale? Y estoy hablando de máquinas porque es gente mayor, con gente de 60, 70 años, y entrenarles un año y hacer que durante 5 mantengan la fuerza que tenían. O sea, tú Mm. imagínate que te plantas con 65, te jubilas, te entreno un año y con 70, sin haber entrenado nada más, estás igual que con 65 mejor. Eso es, para mí, como profesional de la salud, es tremendo porque eso es Pues tú verás. medicina del futuro y del presente. Ahora, el cliente lo tiene que saber también. Y cuando lo oye, de un profesional o cuando lo ve contando, de repente dice, espera, hay muchos mensajes, como has señalado, de la medicina y demás, pero no nos cansemos de explorar ese tipo de soluciones que de repente dices, oye, que esto está ahí, que esto es muy bueno y que esto es la base del tronco, ¿vale? O sea, Sí. que yo te puedo explicar cómo con un protocolo HIIT de solo 6 semanas tu edad biológica se reduce 4 años. Mm. Medido ya, y eso lo sabemos ahora, en el 2026, que acaba de salir. Lo sabemos ahora, no lo sabíamos cuando salíamos de la carrera, no lo sabíamos el año pasado. Pero le puedo decir a una persona de 60 años que le quito 4 años de edad biológica, que fíjate la cantidad de clínicas de anti-aging, la cantidad de productos y de suplementos, y eso lo tenemos. Ahora, suena muy bonito, pero yo siempre digo que lo bueno, bonito, barato en el ejercicio a veces no existe, va a llevar intensidad, va a llevar motivación, va a llevar un mínimo de efecto, porque si estoy poco tiempo en la alta intensidad, necesito un profesional que me lleve, necesito un entorno que me motive, necesito Mm. a alguien que me enseñe a hacer eso. Y que eso es tremendo. Entonces, las dos líneas de inteligencia bien aplicada y de seguir ahondando en el producto para encontrar lo más efectivo, lo más motivador, yo creo que pueden ir muy bien. Sí, cada vez más, de hecho en FIBO este año, el tema de longevidad se ha hablado muchísimo y cada vez más el entrenamiento de fuerza aplicado a la longevidad y entrenamiento de alta intensidad y todo esto, pues algo que está muy, muy ahí en el candelero, pero ahora es lo que tú dices, ¿no? Esto, ¿cómo se lo hacemos saber al que está ahí afuera, ¿no? Al que no ha hecho ejercicio nunca, al que no entiende todavía que esto es parte de su no solamente vivir más, sino vivir mucho mejor, ¿no? Que al final es donde está la historia, ¿no? Y creo que ese es nuestro reto. O sea, creo que el reto de, oye, ya sabemos que si haces esto, pasa esto. Ahora el reto es, que quizás nosotros también ahí de la parte de marketing, ¿no? O sea, cómo hacer llegar a la gente que puede conseguir todo esto, ¿no? Para mejorar su calidad de vida de una forma brutal y cada vez más este tipo de centros enfocados a la longevidad, ¿no? Que ya empiezan a llegar muchos, ¿no? Especialistas en longevidad y con un mensaje muy claro a la longevidad. Nosotros en la carrera hablábamos de actividad física para la tercera edad, ¿no? No sé si Tal cual. es esto, ¿no? O sea, ahora le está dando la vuelta de una forma muy marketingiana, ¿no? También es cierto, un tipo de entrenamiento totalmente distinto, ¿no? Porque cuando hablábamos de actividad física para la tercera edad, hablábamos de hacer 4 tonterías. Probablemente si ahora lo comparamos con lo que se está planteando, 4 tonterías no, base, ¿no? Pero ¿no? Es que realmente ese mensaje, fíjate, lo estamos como descubriendo ahora realmente. Lleva mucho tiempo y puede haber gente diciendo, no, pero es que esto lo hacíamos antes. Bueno, sí, pero no hay un mensaje tan potente. Mm. Sí, pero los gimnasios que se montan para las personas mayores en los parques sigue siendo una pedalera que te mueve, un que hace un poquito así y tal. Oiga, que es que el gimnasio a usted con este tipo de cosas le mejora la calidad funcional algo brutal. Y entonces ya hay muchas voces potentes desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de los grandes players y gimnasios, diciendo, espérese usted,
que es que realmente una cosa es el envejecimiento que hemos tenido y otra cosa es el envejecimiento óptimo que se puede llegar a conseguir, que eso a veces es lo que no se mide, es como pues, a nivel psicológico. Una cosa es estar más o menos bien y otra cosa es cuando tú estás óptimo que dices, joder, tengo energía, estoy tranquilo, no me pongo nervioso. ¿Esto cómo es? Eso no es fácil, hay que hacerlo, pero cuando lo experimentas es tremendo. Y el reto es venderlo antes de experimentarlo, que es lo difícil, yo creo. Venderlo que cuando te vas a notar así, vas a poder hacer una serie de cosas que es que ni se te ocurrían, porque estás como, Ya. bueno, esto ya es normal que yo esté así, es normal que me sienta cansado, es normal, mira, con el ejemplo de la rodilla siempre lo ponemos, ¿no? Que te dicen, vas al médico, oye, dolor, es que, doctor, me duele la rodilla, es que tengo esta rodilla acá, es por la edad. Bueno, ya, Sí. pero la otra rodilla tiene los mismos años que esta, tiene los mismos 65 y no me duele. Ya. Entonces, hay una que con 65 me duele y otra que con 65 no me duele nada. Mm, A lo mejor la edad no es, a lo mejor es que puedo hacer algo y estamos descubriendo que Sí, realmente sí, podemos hacer mucho y para eso se necesitan profesionales buenos. Ahí sí que te sí, diría que la gente que sepa trabajar cuando las articulaciones ya no están tan finas, cuando las total. cargas y las altas cargas se pueden aplicar y se deben. Fíjate, no es que se puedan, se deben, pero claro, no de cualquier manera. Ahí es donde conseguirlo es un reto también. Como sabes, los gerentes de instalaciones deportivas, que son principales los que escuchan este podcast, hay algunos que son más técnicos y otros que no son nada técnicos, que son más, digamos, expertos en gestión y tal, ¿no? Eh, si tuviera que hacer 3 ejercicios, ¿qué ejercicios le dirías? ¿Y cómo lo priorizaría en una semana? 3 ejercicios, venga, esa es 3 esa ejercicios. es O sea, una buena. tengo 20 minutos para el día, no tengo más, tengo 15 minutos. Dime 3 cosas que tengo que hacer para poder trabajar de forma integral esos 4 elementos, o no, a lo mejor tengo que trabajar no más que uno, porque si solamente tengo que hacer 15 minutos, ¿qué haría? Pues mira, 100% te metería un ejercicio que combinase fuerza y cardio y en este caso me decanto por las kettlebell, sin dudarlo. Ajá. Porque te va a trabajar la fuerza de grip, porque te da una opción de bajo impacto articular a nivel de rodillas, pero que trabaja muy bien la cadena posterior, glúteo, y en función de cómo orientes un swing, va a ir más hacia la rodilla, va a ir más hacia el glúteo, a un bajo impacto, sin necesidad de saltar, ¿vale? Ah, Y ya sabemos, porque tenemos esos datos, que a nivel de acondicionamiento cardiometabólico te da un acondicionamiento muy chulo. Entonces, para mí, el swing con kettlebell y sus variantes, ¿vale? mm, Y aquí hay una serie de variantes que se pueden afinar mucho técnicamente, ¿vale? De hecho, todos los cursos de LM en la práctica, cuando estoy yo ahí, la terminamos con eso para mm, darlo. Me parece una maravilla. Me parece una maravilla y lo puedes orientar a desarrollar la fuerza rápida, la fuerza de resistencia, con el mismo implemento, ¿vale? Así ujú, que diríamos, ese sería una base. Luego hay un apartado cardiovascular que realmente sabemos que funciona el cerebro, sabemos que funciona a nivel de corazón y que puede o debe tener su sitio. Si tengo que elegir, pues siempre sale el caminar, siempre como una actividad, pero bueno, para la gente que tiene rodillas o para la gente que no tiene mucho tiempo, caminar puede ser limitante porque necesitas mucho tiempo para hacerlo, ujú. es verdad, aire libre y demás. Entonces ahí probablemente me quedaría con la bicicleta como el cardio más universal que va a reforzar la pierna, que es clave en el envejecimiento, ¿vale? Y que puede incluso provocarte hipertrofia en el cuádriceps, lo sabemos ya en personas mayores, y puedes optar por hacerte un cardio más largo de bajo impacto, que necesitamos esa duración, con regulando la intensidad sin que sea técnicamente muy Mm, demandante, o te puedes hacer una alta intensidad cañera en 4 minutos, en 10 minutos, en 12 minutos y efectiva solo con la bici sin que técnicamente sea demandante. ¿Por qué? Fíjate, atrás tengo un skier y ahí tengo un remo. Pudieran ser ergómetros interesantes por el componente de fuerza que te dan también ujú. en esa mezcla. Pero técnicamente son muy fáciles de hacer, pero realmente complicados de dominar si quieres ir a intensidades, si quieres durar. ¿Sí? Entonces me quedaría Bien. con la bici, probablemente.
Y el último ejercicio, fíjate, llevamos kettlebell, fuerza y cardio. Llevamos la bici, ese acondicionamiento cardiometabólico y un pelín de fuerza. ¿Qué necesitamos? Algo que trabaje el propio cuerpo y que al mismo tiempo me ayude a prevenir lesiones. Aquí me quedaría con los calentamientos dinámicos activos o la flexibilidad dinámica. Y para que a los oyentes les suene, pues uno de los calentamientos dinámicos más universales que combina flexibilidad, equilibrio, combina planchas, combina extensiones, combina flexiones, seguro que te suena. Se llama saludo al sol, de yoga. Sí, sí. Split para atrás, posición de plancha. Entonces, fíjate, esa secuencia, te puedo mostrar datos científicos, que también los tenemos, nos encanta en la práctica, y hay datos científicos que he hecho durante 10 minutos a alta intensidad, frecuencias cardíacas medias de 168 pulsaciones por minuto. Coño, con el saludo del sol. Con el saludo al sol a alta intensidad. Eso salió en el 2024, lo hicieron por primera vez con un analizador de gases. Eso es la ciencia del 2024, pero el saludo al sol se lleva haciendo 2000 años, 3000 años. Milenario total. Eso es. Entonces, esa ciencia milenaria del movimiento que te abre las caderas, que te trabaja una plancha, que te trabaja la flexión del tronco, la extensión, diría que si tengo que elegir 3, es verdad que el saludo al sol tiene muchos ejercicios dentro, pero ese concepto, ¿lo ves? Ya integramos todos los elementos y te daría una base tremenda. Es decir, te haces unos saludos al sol bien hechos y progresados, que pueden ser incluso con una altura para facilitártelo lo máximo posible. Te haces alguna rutina con kettlebell de swing, 1 o 2 manos, a más o menos intensidad, más duración, más velocidad, más cortito, más largo. Y luego, si puedes, te haces una especie de cardio de alta duración o un toque de alta intensidad. Y con eso irías muy bien. Aunque es una pregunta muy difícil de responder. Pero me ha gustado. Voy a cambiar mi entrenamiento. Vale, bueno. ¿El qué? Y digo que de eso se trata, de abrirte nuevas vías de Sí, desarrollo. sí, total. Vamos terminando ya, Iván, pero yo siempre antes de terminar termino con 3, 4 preguntas más cerradas, más específicas, que si las respondes bien te dejo que me hagas tú una a mí, ¿vale? ¿Te atreves? Muy bien. ¿Sí? Venga, sí. Un consejo técnico que antes daba y que ahora has dejado de dar. Un consejo técnico que antes daba y que ahora he dejado de dar. Pues mira, el miedo a la flexión de tronco, por ejemplo, en abdomen. Hubo una época en la que nos centramos solo en planchas, en la que nos centramos mucho en la extensión y que el crunch abdominal y algunas flexiones las demonizábamos. Y ahora eso lo he cambiado, sobre todo en gente como yo, en gente que abusa mucho del estar mucho tiempo aquí. He visto muchas espaldas mal, lo típico, sentadilla aquí, press de banca aquí, dominadas aquí. Todo eso, durante mucho tiempo, hace que la zona lumbar se descompense. Entonces, fíjate, a día de hoy, ahora enseño a hacer un gran crunch, pero con muchos detalles, sobre todo cuando estás traccionando mucho, cuando estás haciendo mucho así, mucho peso muerto, todo el mundo, porque la zona lumbar necesita compensarse. Pero bien, no cualquier crunch, fíjate. Qué bueno. Todo vuelve. Todo vuelve. Un hábito clave para mantener el enfoque en un entorno con tanto ruido digital. El gran reto de la mañana. Yo, sinceramente, todavía no lo he conseguido, porque además tengo un coco que va muy rápido y muchas líneas de trabajo. Aunque suene manido, es verdad que siempre se habla de la meditación, pero si tengo que elegir algo es aquello que tú notes que realmente te libera. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre se habla mucho de eso, la meditación es muy dura de hacer, yo la practico un poco. A mí, cuando estoy cabreado, cuando tengo mucho ruido, lo que más me libera sin duda es el movimiento, entrenar. Sin embargo, a mi pareja, por ejemplo, lo que más la libera y le gusta mucho es cocinar. Ya. Y a mí me encanta comer, pero no cocinar, ¿vale? Lo otro que a mí más me libera, por ejemplo, es el cine, porque me encanta y es un sitio donde cuando vas, el teléfono está apagado, no tengo que hablar ni explicar nada. Entonces,
y he visto que las personas pues van diferentes. Hay gente que se recarga hablando mucho, Sí. por ejemplo, o tal, y no es mi caso. Yo como hablo mucho y explico mucho a lo largo del día, necesito estar en un sitio donde no tenga que hablar ni explicar. Entonces, te Venga, diría que cada uno lo suyo todo cada uno y lo ante suyo la duda, totalmente. Sí. ejercicio. Ante la duda, ejercicio y quemar energía funciona siempre. A mí me pasa igual. Ejercicio aeróbico en bici y más de 2 horas. Cuando yo paso más de 2 horas encima de la bicicleta, yo hago como mi propia meditación, ¿no? Ya desconecto 100%, no me acuerdo del teléfono, no me acuerdo de nada ni de nadie. O sea, para mí es fantástico. Pero tiene que pasar 2 horas o hora y largo, ¿no? Si no, no. Eso lo comentábamos, es súper interesante. A mí me está pasando ahora, porque ya ha coincidido con el nacimiento de mi hija, en la universidad, el proyecto sudamericano, como un montón de cosas en la misma época, está muy bonita, pero estoy contigo. Me encanta entrenar con tiempo, pero cuando no lo tienes, notas que todavía no llegas a desconectar según avanza el entrenamiento y ya tienes como que irlo terminando y Mm, que todavía te haría falta ese punto más. Por eso te he dicho también lo del cardio antes, porque el cardio tiene ese efecto. Hay gente que en la natación lo consigue, hay gente que en la montaña lo consigue. Fíjate el ciclismo que no ha parado de crecer y que sigue creciendo porque te da eso. Y es sí. una especie de meditación activa que es maravillosa, pero vamos, maravillosa. Venga, vamos por las 2 últimas preguntas que son muy sencillas. Seguro que las vas a ver rápido. ¿Cuál es el gimnasio que más te ha impactado de todos los que has visto, que habrás visto unos cuantos? ¡Opa! No me quedo con ninguno de ellos porque no he visto ninguno. Bueno, si me tengo que quedar con uno, así reciente, el año pasado estuve en Santiago de Chile en la clínica Alemana Sport, ¿vale? Que Ujú. es la clínica más importante que hay en Sudamérica probablemente, que tiene un hospital, tiene un centro deportivo indoor, combinado con fisioterapia en el mismo espacio. Yo estoy hablando de un espacio que a lo mejor son 100 metros diáfanos, enteros, 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 con entrenamiento, con fisioterapia, las camillas allí, y luego fuera otro espacio dentro de una instalación deportiva. Ese me encantó. Pero es verdad que hay pequeños gimnasios que son una maravilla y se entrena Sí. genial. Entonces, si tengo que decir uno, por ejemplo, te diría ese. Vale. Y ahora algo que te gusta, ¿cuál es el restaurante que más te gusta para ir a comer a Madrid? Recomiéndanos uno. ¡Ole! Joder, restaurante que más me gusta para ir a comer a Madrid. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. El que más me gusta, no te lo puedo decir porque es prohibitivo, que es Diverso, que tuve la ocasión de ir, me lo regalé. Y es que soy muy, con mi chica ahora menos, con la bebé, pero nos encanta la comida y la experiencia culinaria Sí, nos encanta. Pero bueno, si tengo que recomendar uno, si no es ese, por ejemplo, los dos que tiene David Muñoz, que serían Streak Show o Rabioso, sí. son buenos restaurantes para tener una experiencia culinaria top, top. Guay. Pues nada, iremos a probarlo. Vale, muy bien. Perfecto. Pues oye, ahora sí que vamos a terminar. Te queda una Nacho. pregunta y ponemos punto y fin. Pues la pregunta sería, en tu caso, ¿cómo ves el futuro del ejercicio en la población o en el fitness? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que va a ir el futuro del fitness? El futuro del fitness, ya he hablado un poco antes, ¿no? O sea, que la industria, los que llevamos ya tiempo, y fíjate que tampoco llevamos tanto tiempo, ¿no? Yo que llevo en la industria veintitantos años, hostia, anda que no ha cambiado, ¿no? O sea, ha pasado de estar súper atomizada, ¿no? A hace poco que se ha firmado una compra corporativa y tenemos un operador en España con casi 500 centros, ¿no? Esto va a ir pasando cada vez más, o sea, cada vez más todo lo que son las compras corporativas van a ir pasando. Esto pasa ahora mismo en los gimnasios, pero ya está pasando también en centros boutique, ya está pasando también en que empieza a haber cadenas de centros boutique, entonces cada vez esa atomización va a ir desapareciendo y va a haber 4, 5, 6 operadores de centros low cost, vas a ver 4, 5, 6, 10 operadores de centros boutique, vas a ver, y esto es tristemente lo que va a pasar. Y digo tristemente, pero ojo, eso no quiere decir que no puedan existir lo que yo llamo gimnasios de autor o tú artesano del fitness o del deporte, ¿no? ¿Pueden existir? Sí, y van a existir, al igual que existen
los restaurantes de autor, ¿no? Como tú me has dicho ahora, ¿no? Que no son los McDonald's, que no son cuantos, pero para poder seguir estando tendrán que ser muy buenos. Y muy buenos desde la perspectiva de que la comida es buena, sí, pero en muchas cosas más también. Entonces, lo veo así, ¿no? Como, por un lado, los grandes mastodontes que van a ser 4, 5, 6 o 10 dentro de cada una de las tipologías, y después los de autor, que serán buenos y que estarán ahí. Y después, bueno, pequeños gimnasios que puedan operar en pequeños pueblos y todo rollo, pues quizás sí, pero que en normas generales yo lo veo así. Claro, así es como creo que va a evolucionar. Muy bien, es una perspectiva muy interesante. Bueno, Nacho, muchas gracias por la invitación, la charla y la tarde. A ti. Con ganas de coincidir ya, a ver si podemos dentro de poco. ¿Vale? Muy bien. Un abrazo. Mil gracias. Chao. Muy bien. Chao.